Dios les bendiga, mis hermanos. Hoy, continuando con el ciclo de estudios de la escuela dominical, hoy nos corresponde la lección 56, que lleva por título La introducción a los libros históricos. Pero antes de comenzar, vamos a orar al Señor. Dios, le damos gracias en este día por esta nueva oportunidad de poder estudiar su palabra, Señor, a través de este medio. Gracias, Señor Jesús, porque es necesario, Señor, que cada día sigamos aprendiendo más de usted y podamos, Señor, tener el deseo pleno de ir creciendo en el conocimiento, Padre Celestial. Bendiga, Señor, a cada hermano que está mirando este estudio y que sea de bendición para nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, el objetivo de esta lección es que podamos nosotros conocer el bosquejo de los libros históricos y el orden que ellos llevan. Los libros históricos vienen a continuación del Pentateuco y en ellos encontramos 6 estudios, podríamos decir, o 6 objetivos. El primero es la entrada de Israel a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, la vida del pueblo de Israel en la tierra bajo el gobierno de los jueces y la transición hacia el gobierno de los reyes. Vemos también la división de la nación en 2 reinos, Israel y Judá, que con el tiempo pasaron a ser reinos rivales, y la vida de cada uno de ellos, con sus diferentes monarcas y la relación que ellos tuvieron con Dios durante su periodo. Después vamos a ver también la caída y el cautiverio de cada reino, la vida que tuvieron en la cautividad y el regreso de Judá después de su cautiverio en Babilonia. En estos libros abarcan casi 1000 años de historia, ¿verdad? Por lo que no es sorprendente ver en los relatos, incluyen triunfos, fracasos, giros y contratiempos. Sin embargo, en todo momento vemos que Dios mantiene el control de todas las situaciones y Dios es el punto central de la historia relatada en cada uno de estos libros. Si desglosamos un poquito lo que van contando cada uno de ellos, vemos que Josué nos relata la posesión de la tierra prometida, ¿no es cierto? Promesa hecha a Abraham. Después el libro de Jueces y Ruth nos relatan los episodios de una nación oprimida a causa de la desobediencia. En Samuel podemos ver el inicio de Israel como reino, en segunda de Samuel la expansión de Israel como reino. En Primera de Reyes vemos, del capítulo 1 al 11, vemos la gloria de la nación de Israel. En el mismo Primera de Reyes, del capítulo 2 al 22, vemos cómo la nación se divide con sus consecuencias, ¿no es cierto?, que tuvieron por esa división. Después, en Segunda de Reyes, vamos a ver la caída primeramente del reino del norte, el año 721 antes de Cristo, ¿no es cierto?, por el imperio asirio. Y también en Segunda de Reyes, desde el capítulo 18 al 25, vemos el cautiverio de la nación del sur, el reino de Judá, como se conoce. El año 587, donde fueron llevados a Babilonia por Nabucodonosor. En Crónicas vemos la preparación para la construcción del templo y también vemos la destrucción del templo. El libro de Esdras nos relata la restauración del templo post exilio, ¿no es cierto? Nehemías, la reconstrucción de la capital, y el libro de Esther
la protección del pueblo de Dios. En estos 9 libros y 1000 años de historia, ¿qué es lo que encontramos? Que cada libro tiene un estilo de redacción diferente. Por ejemplo, Josué, ¿no es cierto?, nos relata la entrada y el establecimiento de Israel a la tierra de Canaán, en sus capítulos del 1 al 11 y el capítulo 22. En Jueces encontramos una historia cíclica, ¿no es cierto?, repetitiva, de una decadencia de diferentes monarcas, ¿no es cierto?, que Dios establecía producto de la desobediencia del mismo pueblo. En el libro de Ruth es una historia autónoma o tal vez diferente que no encaja en los relatos, pero nos relata la gracia de Dios en la vida de uno de los ancestros de la familia de David. Después Samuel nos narra, ¿no es cierto?, el establecimiento de la monarquía davídica, el inicio de los reyes, ¿no es cierto? Primeramente, recordamos que Samuel ungió a Saúl, pero Saúl, por su comportamiento y desobediencia, Dios le quita su trono y se lo entrega a David. En Primera y Segunda de Reyes se nos cuenta la historia de los reyes de Israel después de David, ¿verdad? De una manera más, o de una fórmula repetitiva que incluía la ascensión, sus principales proezas, si había hecho lo bueno, lo malo, el fallecimiento y su sucesor. En Primera y Segunda de Crónicas, o en el libro de Crónicas, se describen eventos similares a los de Samuel y a los de Reyes. Al igual que sucede con como está escrito Reyes, Crónicas se emplea y da forma a un sinfín de historias, ¿verdad?, que abordan los nuevos desafíos que debe enfrentar el pueblo de Dios después del cautiverio. Recordemos que el libro de Crónicas culmina, ¿no es cierto?, con el edicto de Darío, en el cual él dispone el retorno de Israel a su nación. Perdón, dije Darío, es Ciro, emperador de Persia, quien dispone, ¿no es cierto?, el retorno del pueblo que estaba en cautividad, que volviera a su tierra. A pesar de las diferencias, todos estos libros presentan la historia desde el punto de vista de Dios. Eso es lo que debemos tener muy claro, que a pesar de que fue escrito por diferentes personas, pero todos ellos fueron inspirados por Dios para plasmar, ¿no es cierto?, todos los acontecimientos, historias, situaciones que el pueblo vivió en los diferentes periodos, en estos 1000 años de historia. Dios en este periodo habla directamente a su pueblo a través de, a través de, o en forma indirecta también, a través de diferentes manifestaciones que él tenía. Y en el relato de estos eventos vemos, ¿no es cierto?, que la perspectiva de los diferentes autores es la perspectiva de Dios. Eso no se pierde, eso no se transa. Por lo tanto, no nos sorprendemos que muchos de los temas de estos libros sean similares entre sí, ¿verdad? Aunque fueron escritos en un periodo de 1000 años, ¿no es cierto? Ellos van relatando acontecimientos que son consecuencia de uno de los otros.
dentro de estos 1000 años de historia y dentro de estos libros vamos a encontrar 5 grandes temas. Primero, ellos nos demuestran la soberanía de Dios sobre Israel y sobre todas las naciones. Vemos que Dios es presentado en forma sistemática como el Dios soberano de toda la creación, incluidos los elementos de la naturaleza y lo referido a las personas y a las naciones. ¿Y cómo se manifestaba? ¿Cómo era? Podemos ver esto, que los relatos, ¿no es cierto?, de los diferentes milagros que vamos a encontrar en estos libros, donde Dios tomaba el control tanto de su creación, y lo vemos cuando Josué cruzó el río Jordán, cuando Josué oró y se detuvo el sol, se detuvo la luna, ¿no es cierto? Y también dentro de las personas, cómo Dios utilizaba a reyes, a grandes monarcas, a grandes imperios, para que se cumpliese el propósito de él. También vamos a ver la presencia de Dios, una presencia cercana y una presencia lejana. En la mayoría de estos libros, Dios estaba cerca y al alcance. Vemos que él designó a Josué como sucesor de Moisés en forma directa, ¿ya? Él levantó los jueces en el periodo que el pueblo se sentía afligido. Él designó a Saúl primeramente como rey y luego a David. Fue una fuente de ayuda, ¿no es cierto?, para los reyes piadosos que lo buscaron, a los profetas valientes que hablaron en su nombre. Dio poder a hombres como Jesús, a Zorobabel, Esdras y Nehemías para que lideraran, ¿no es cierto?, fueran líderes audaces y lograran reconstruir la nación después del cautiverio. Sin embargo, había momentos en que Dios parecía estar más oculto. En general, esto se veía al pecado del pueblo, a la desobediencia. No obstante, en ocasiones el ocultamiento o la distancia de Dios no se atribuía al pecado, sino que era solo un hecho de que su presencia debía inferirse de manera indirecta. O sea, Dios seguía obrando de manera indirecta. Por ejemplo, lo vemos en la situación de Ruth y en la situación, ¿no es cierto?, de que nos relata en el libro de Esther. Dios actuó, pero de manera indirecta. Él se manifestaba a través de las circunstancias diarias. También vemos las promesas de Dios, promesas presentes y promesas futuras. Estos libros continúan desarrollando las historias del Pentateuco e incluso algunos de sus temas principales, ¿no es cierto? Las promesas que Dios había hecho a Abraham, las promesas hacia Moisés, las promesas hacia Josué y David, Esdras, Nehemías y muchos más. Las importantes promesas a Abraham incluían la tierra de Canaán, muchos descendientes, las bendiciones para Abraham y las bendiciones que llegarían a través de él para las naciones. El pacto abrahámico, ¿no es cierto?, como es conocido aquello, es el fundamento en gran parte del contenido de estos libros. ¿Por qué? Porque donde se desarrolla el escenario, la parte geográfica, ¿no es cierto?, es la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Israel se convirtió en una nación poderosa ante sus vecinos cercanos, con muchos y miles de descendientes que él le había prometido a Abraham. Israel y Judá recibieron numerosas bendiciones cuando siguieron a Dios. Incluso los que no eran israelitas fueron bendecidos cuando se volvieron al Dios de Abraham. Dios en ningún momento olvidó las promesas que le hizo a su pueblo a través de Abraham miles de años atrás. También vamos a ver el reino de Dios.
un reino divino y un reino humano. La Biblia nos enseña que Dios es el rey de la tierra. Como mencionamos anteriormente, el ejercicio de su gobierno puede verse en su soberanía sobre toda la creación, las personas y las naciones. Dios también eligió ejercer su gobierno en la tierra a través de reyes que él designaba. Entonces, vemos cómo ya en la época de Abraham, Dios había prometido que vendrían reyes del linaje de Abraham. El rey era un representante de Dios en la tierra y tenía encomendado un reino terrenal. Podemos ver esto claramente en el libro de Crónicas, en el capítulo 13, en el verso 8, donde hace referencia al reino de Jehová en manos de David, dejando de manifiesto, ¿no es cierto?, que el reino le pertenecía a Jehová, pero sería administrado por David. Y en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 23, vemos donde Salomón fue elegido para ocupar, leemos textual, el trono de Jehová. Dios fue un padre para todos los reyes del linaje de David y ellos fueron sus hijos a perpetuidad. Estas promesas son conocidas como el pacto davídico. Si bien la mayoría de los reyes de Israel y Judá no cumplieron los ideales establecidos, ¿no es cierto?, los que vemos en Deuteronomio capítulo 17, donde Dios manifestaba las instrucciones cómo debía ser un reino bajo la voluntad de Él. Este modelo incluía a un rey que ejercía un gobierno sujeto a Dios y a su voluntad. Y por último, vemos el pacto de Dios, recompensa y castigo. La vida bajo el pacto abrahámico requería obediencia a Dios en todo ámbito. Lo vemos en Génesis 26-25, donde Dios se agrada de Abraham porque él cumplía sus órdenes, sus designios. Siglos antes de que se diera la ley, ¿no es cierto?, que Moisés recibió en el monte Sinaí, Abraham había vivido una vida en relación, una buena relación con Dios, en obediencia y en completo acuerdo con lo que luego se entendería como el cumplimiento de la ley. La totalidad de las leyes que recibió Moisés y las promesas y obligaciones que ellas conllevaban han llegado a conocerse como el pacto mosaico. Este pacto detallaba cómo debía comportarse el pueblo para estar dentro del pacto abrahámico. Si el pueblo quería vivir bajo las promesas hechas a Abraham, debía cumplir con las leyes, con las disposiciones que Dios le entregó a Moisés. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, explica en mayor detalle las recompensas y los castigos que vendrían en consecuencia de la obediencia y la desobediencia. Esta perspectiva gobierna la mayor parte del libro de estos libros históricos, porque vemos un sinfín de acontecimientos producidos por la obediencia y la desobediencia. Cuando el pueblo actuaba conforme a la voluntad del Señor, obedeciendo sus mandatos y obedeciendo a los líderes que él había puesto, el pueblo era bendecido. Y lo vamos a ver cuando comencemos estudiando el libro de Josué, cuando vemos cómo Dios bendecía a su pueblo por la obediencia, y cuando el pueblo desobedecía, Dios no transaba y Dios aplicaba justicia. Cuando las personas seguían a Jehová, recibían bendiciones, y cuando no lo hacían, sufrían el castigo. ¿No es cierto? Esto es, como les decía, va a ser
algo repetitivo y lo vamos a ver cuando comencemos a estudiar el libro de Jueces, Samuel y Reyes. Va a ser una secuencia común: obediencia, desobediencia, obediencia, desobediencia. Cuando el pueblo se alejaba de Dios, sufría. Cuando el pueblo cumplía la orden de Dios, el pueblo era bendecido. Los reyes que buscaron a Jehová, ¿no es cierto? Ponemos, por ejemplo, a Ezequías, recibieron bendiciones. Y aquellos que hicieron lo malo, recibieron el castigo, como Manasés y muchos más. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Terminamos una introducción a lo que vamos a estudiar a contar del próximo domingo. Le dejamos cordialmente invitado para que usted pueda estudiar la palabra del Señor a través de este canal de YouTube. Dios les bendiga, cuídese y vamos a orar al Señor para pedir la bendición. Dios, le damos gracias en este momento, Señor, por este tiempo en que pudimos, Señor, de alguna u otra forma, conocer algo más de su palabra, Señor, y que este sea una instancia en que seamos motivados a seguir buscándole, Señor, de tener el deseo de escudriñarlo día a día, Señor, para ir creciendo cada vez más en el conocimiento, Padre Celestial. Señor, el conocerla a usted nos lleva, Señor, a saber cuáles son sus propósitos, Señor, cuál es su voluntad, mi Dios. Eso nos lleva a obedecerle, a amarle y a respetarle, Padre. Gracias por esta instancia y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.